Amados hermanos, en este momento vamos a entrar un momento al estudio del libro de los Hechos, pero no sin antes me gustaría remarcar, hermanos, como introducción, un poco de los comentarios de los diferentes estudiosos, en los cuales, antes de entender capítulo por capítulo, sacar lo más importante, que todo es importante, pero los refranes o los sucesos más sobresalientes, quisiera hacerles notar cómo la Biblia está tan relacionada libro con libro, así como el libro de Génesis está relacionado con el libro de Apocalipsis, así como el libro de Éxodo está relacionado quizás con la carta de Pedro. Asimismo, hermanos, los 4 evangelios están relacionados con el libro de los Hechos. Siempre en la Reina Valera lo conocemos como el libro de los Hechos de los Apóstoles. El nombre Hechos, hermanos, es acciones o obra. Si muchas veces en otra traducción dice el libro de las acciones que llevaron a cabo los apóstoles, el libro de las obras que llevaron a cabo los apóstoles. Pero ¿cuáles apóstoles, hermanos? Y ya cuando estudiamos más detenidamente, dice la palabra de Dios que este título se llevó a cabo. ¿Por qué? Porque hay 2 apóstoles que sobresalen en todos los 28 capítulos de este libro. Y su nombre es Pedro y Pablo. Amén. Dicen los historiadores que el libro de los Hechos se divide en 2 partes. Del capítulo del 1 al 12 es la gran comisión que tenía Pedro para predicarle al pueblo judío. Y del 13 al 28 es la gran comisión en la cual Pablo tenía que expandirse a todos los lugares. Amén. Gloria sea al Señor. Así que miren, esta es una buena división para entender más el trasfondo histórico. Amén. Gloria sea al Señor. Así que recuerde que vemos la gran comisión del apóstol Pedro del capítulo 1 al capítulo 12. Vemos el gran esparcimiento, la predicación hacia los judíos. Del capítulo 13 hacia el 28 vemos la gran predicación hacia todos los lugares de la tierra. Amén. Gloria sea al Señor. Hermanos, cuando estudiamos este libro, mayormente el capítulo 1, un gran teólogo le llamó, o un gran teólogo le llama, que es el quinto evangelio. ¿Por qué el quinto evangelio, hermanos? Y relata aquí que es el quinto evangelio porque, por ejemplo, lo último que se vio en el libro de Mateo, y recalcó Mateo en su último capítulo, es, hermanos, la resurrección de Cristo. Y lo encontramos en el capítulo 1 del libro de los Hechos. Marcos, hermanos, nos habla en su último capítulo de la ascensión de Cristo. Ese mismo evento lo encontramos en el capítulo 1 del libro de los Hechos. El libro de Lucas, hermanos, concluye su evangelio cuando recalcando la promesa del Padre del Espíritu Santo. De igual forma, hermanos, ese suceso lo encontramos en el capítulo 1. Y Juan, hermanos, el evangelio según San Juan, concluyó la promesa de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y gran noticia también lo encontramos en el capítulo 1 del libro de los Hechos. Dice, hermanos, los historiadores que es como si agarraran un embudo y todos los 4 evangelios se sintetizaran, hermanos, en los sucesos prominentes que tiene que llevar a cabo la iglesia, hermanos, y se plasmaran en un solo capítulo, el capítulo 1 del libro de los Hechos. Ahora, ¿por qué? No sé, hermanos, porque todo esto, todas estas finalizaciones de los evangelios son las promesas
que Dios o nuestro Señor Jesucristo dejó para que la iglesia cada día se fortaleciera escuchándolas. Amén. Gloria sea al Señor. Así que, hermanos, también podemos ver en el libro de los Hechos que así como se plasmó la gran comisión en los 4 evangelios, así como vimos a un Jesús de Nazaret discipulando a varios hombres para una gran comisión, también lo podemos ver en el libro de los Hechos. Podemos encontrar la gran comisión en el libro de los Hechos, pero también encontramos a hombres y mujeres siendo capacitados, siendo pulidos, ya no, hermanos, por Jesús, sino ahora por hombres que habían sido llenos del Espíritu de Jesús. Amén. Gloria sea al Señor. También, hermanos, otra ventana histórica recalcada que podemos ver aquí, dice la palabra de Dios, lo podemos ver en los 4 evangelios, que ahí Jesús hacía los milagros corporalmente. En los 4 evangelios podemos ver a un Jesús dispersándose por diferentes ciudades, por diferentes aldeas, por diferentes regiones, haciendo milagros, mostrando que el reino de Dios se había acercado, y más que nada plasmando el mamposteado o las bases sólidas para que la iglesia pudiera, hermanos, solidificarse cada día y no poder ser destruida. Ahora, hermanos, en el libro de los Hechos solamente podemos ver que el poder de Dios cambia de plataforma. Dicen los historiadores que antes, para que Dios oblara, su plataforma o su podio era Capernaum, ciudad donde Dios hacía milagros, Jesús hacía milagros. Ahora, hermanos, sigue haciendo los milagros, pero ahora ya no está en Capernaum. Ahora está a la diestra de Dios Padre, pero sigue intercediendo, sigue sanando, sigue multiplicando víveres, porque el poder de Dios nunca mengua. Amén, gloria sea al Señor. Entonces, en los evangelios podemos ver a un Jesús corporalmente haciendo milagros, y en el libro de los Hechos a un Jesús ya glorificado. Amén. Gloria sea al Señor. ¿Cuántos se alegran por eso? Gloria sea a Dios. También podemos visualizar en este libro que mientras en Génesis vemos el nacimiento del universo, en el libro de los Hechos podemos ver el nacimiento del cuerpo de Cristo llamado la iglesia. Amén. Gloria sea al Señor. También vamos a ver a lo largo de estos 28 capítulos, donde fue que por primera vez se llamó cristianos. ¿Por qué se llamaron cristianos? Llamados hermanos, en estas fechas, o en estos libros, vamos a ver exactamente cuándo nació la iglesia de Cristo. Amén. Ahora, es necesario que diferenciemos que antes en el Antiguo Testamento se conocía como el pueblo de Dios. Nunca en el Antiguo Testamento se habló de la iglesia de Cristo. Se hablaba del pueblo de Dios, se hablaba, hermanos, de la línea de los ojos de Dios, y solamente en el libro de los Hechos se visualiza verdaderamente el nacimiento de la iglesia de Cristo. Amén. Gloria sea al Señor. Dice, ahora vamos a notar 4 características especiales del libro de los Hechos. La prominencia del Señor Jesús solo cambia de escenario. Su escenario, bueno, se llama delante, su escenario era Capernaum. Ahora Jesús sigue obrando, pero desde el reino de los cielos. La segunda prominencia es que la prominencia del Espíritu Santo, así como en el libro de San Juan, en su capítulo 1, en su capítulo 7, en su capítulo 14 y en su capítulo 20,
la misma promesa se presenta en Hechos, capítulo 1, versículo 8. ¿Cuál es esa promesa? Que siempre una iglesia que busque a Dios, siempre una iglesia, hombres y mujeres comunes como usted y yo, que dobleguemos nuestra vida al Dios de la gloria, hermanos, podemos ser siempre llenos del poder del Espíritu de Dios. Amén. El tercera es el poder de la iglesia primitiva operando en un alto nivel. El poder de la iglesia primitiva operando en un alto nivel. Aquí me surgió una pregunta y aún estremecía mi propia conciencia. ¿Será que solamente en ese tiempo la iglesia podía operar en ese alto nivel? ¿Será que esa bendición o ese poder ya no está vigente para este tiempo? ¿O qué ha pasado? ¿Qué le ha pasado a la iglesia de Cristo? O para personalizarlo mejor, ¿qué nos ha pasado? ¿Será que estamos en ese mismo alto nivel? ¿O solamente nos hemos quedado con la historia? ¿Nos hemos quedado solamente con la teología? Pero lo que nos está faltando como iglesia de Dios es movernos en un alto nivel espiritual. Y en el libro de los Hechos podemos ver ese mover en un nivel espiritual muy alto. Amén. Y el tercero es el poder de la iglesia. El cuarto es la prominencia de la resurrección, que es el punto central del Evangelio. Cuando leía yo todos estos, y usted sabe que hay que leer una cosa, hay que leer un comentario, hay que leer otro, hay que leer una traducción de Biblia, hay que leer otra, y así sucesivamente, y uno va sacando sus conceptos. Vamos, hermanos, la cuarta prominencia que se recalca en el libro de los Hechos, decía ese historiador, que en el tiempo del libro que se estaba escribiendo, o el tiempo del libro de los Hechos, de la historia de los Hechos, dice que abarca más o menos unos 30 años. Hermanos, dice que no había sermón, no había predicación que nos hablara de la resurrección de Cristo. Ahora, ¿por qué? Dice porque todos estaban tan maravillados de ese Jesús que había resucitado, que a toda la gente que desconocía ese suceso, la iglesia era encargada de decirle que Cristo había resucitado, que su tumba estaba vacía, que es cierto, había sido crucificado, que había sido ahí enterrado, pero que al tercer día había resucitado y que ahora estaba una tumba vacía. Qué tremendo, hermanos. Y muchas veces nosotros como predicadores sacamos la obra de Cristo, sacamos la resurrección de Cristo, sacamos la venida de Cristo, sacamos la santidad de Cristo, y es por eso que muchas veces la iglesia pierde su poder. Pero yo quiero, hermanos, que Dios está aquí y que Él nos ha traído para capacitarnos. Por eso yo le encargo, hermanos, que traiga su libreta, su lápiz, porque si yo le pregunto, por ejemplo, denme una característica especial del libro de los Hechos, quizás ahorita se acuerde, pero mañana ya no. O quizás si ahorita le pregunto a alguien, ya no se acuerda, dimos 4. Hermanos, ¿por qué? Porque entre más sepamos principios espirituales basados bíblicamente, déjeme decirle que más sólidos vamos a estar en medio de cualquier circunstancia, en medio de cualquier tiempo, en medio de cualquier situación y en medio de cualquier situación o en medio de cualquier circunstancia difícil. La palabra de Dios nos trae nos solidifica verdaderamente en una fe genuina en nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria sea al Señor. Así que para dentro de 8 días yo le encargo, ya que vamos a tratar temas bien importantes, bien esenciales, para que nosotros seamos moldeados por medio de las Escrituras. Amén. Gloria sea al Señor. Así que, hermanos,
eso fue en manera de introducción. Ahora entramos a explicar, hermanos, lo que es el libro de los Hechos. Y dice así la palabra de Dios en el primer tratado: oh Teófilo, he hablado de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Gloria sea al Señor. La palabra de Dios nos enseña mayormente el libro de Lucas, que ese es el primer tratado. Ya se ha comprobado que el libro de los Hechos lo escribió Lucas. Lucas es el único escritor gentil que podemos encontrar en la Biblia. De igual forma, hermanos, Lucas no vio físicamente a Jesús. En el libro de Lucas podemos entender y averiguar de igual forma en el capítulo 1 que fue un historiador sumamente apasionado por las cosas de Dios, que no le importó dejar su profesión, dejar, hermano, su vida cotidiana por estudiar a un Jesús resucitado. Amén. Entonces, el mismo escritor de Lucas dice que le dedica este nuevo libro al mismo Teófilo, que ya dijimos y enseñábamos la otra vez que Teófilo significa amado de Dios. Ahora, si nosotros podemos o transportamos esta dedicatoria a nuestro tiempo, podemos decir, hermanos, y plasmar una verdad bíblica, que este libro es para todos aquellos amados de Dios. Amén. Gloria sea al Señor. Y en otras palabras, también se podría decir para todos aquellos que aman a Dios. Hermanos, que este tratado no específicamente fue para este hombre ilustre. Este tratado no fue específicamente, hermanos, para este hombre que la Biblia no habla nada de él, solamente su nombre. Pero dice, hermanos, un poquito la historia, que este hombre era un hombre muy influyente, pudiente, con mucho dinero, que sostenía mucho las misiones de Pablo y de Lucas. Ahora, 100% corroborado no está. Solamente, hermanos, son comentarios, o quizás muchas veces sacan esos comentarios de algo histórico, de algún suceso o de alguna reseña que por ahí llegan a encontrar en algún libro. Amén. Gloria sea al Señor. Entonces, aquí una vez más, el versículo 1 nos habla de que este libro es dedicado a los amados de Dios. Y dice, he hablado de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Ahí está hablando de un Jesús personificado. Ahí está hablando, hermanos, de un Jesús que estaba aquí en la tierra haciendo grandes cosas. Y entonces dice, hasta el día que fue recibido arriba, y después de dar mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que escogió, y el 3 dice, a los cuales después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles del reino de Dios. Gloria sea al Señor. Así que, hermanos, aquí podemos ver claramente que este mismo historiador tuvo la osadía gloria sea al Señor, de siempre estar al pendiente de la vida de Jesús, y que todo suceso, todo lo que Jesús hacía, dice que este escritor se dio la tarea de averiguar. Dice que mayormente él preguntaba a las mujeres que estuvieron con Jesús, que mayormente, hermanos, preguntaba a María, la cual le detallaba
muchas cosas que quizás otros escritores desconocían. ¿Por qué, hermanos? Porque sabemos que María fue la bienaventurada, amén, la que tuvo el privilegio de tener a Jesús en su corazón, amén. Entonces dice, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Aquí podemos ver algo bien importante, hermanos, que una vez más el escritor del libro de los Hechos habla del reino de Dios. Vemos, hermanos, que Juan el Bautista habló del reino de Dios. Ahora Jesucristo hablaba del reino de Dios. Ahora el libro de los Hechos nos habla del reino de Dios. ¿Qué dijimos, hermanos, que significaba que el reino de Dios estaba sobre la tierra? A ver, Marlene, lo vimos este martes. Gobierno de Dios. ¿Alguien más, Monse? Porque dice aquí, estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén. No, ese es el 3. A quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Pero ¿cuál es ese reino? ¿O qué significa el reino de Dios? Mana y a mí. El reino de Dios significa el gobierno absoluto sobre la tierra, sobre los hombres. Por eso dice que el reino de Dios estaba, porque Jesús representaba ese gobierno y representaba su ley, todo lo que el hombre tenía que cumplir bajo la soberanía de Dios. Amén. Mano Lara, ¿qué significa el reino de Dios? Sí, ya lo dijeron igual el gobierno que Dios quiere establecer en la vida del hombre. Espiritualmente hablando, pues ya a su iglesia lo establece a quien cede y cree en el Hijo de Dios. Pero al igual también ahora los judíos también están esperando aún ese reino. Amén. ¿Alguien más? ¿Alguien quiere compartir? ¿Alguien quiere opinar? Gloria sea al Señor. Sí, exactamente. Un concepto más claro es cuando nuestro Señor Jesús hablaba que ahora el reino se había acercado, el reino estaba en la tierra, también significaba que ahora ya había unas leyes, una forma espiritual, una regla espiritual por el cual el hombre ahora tenía que ser regido. Había ya, Jesucristo había traído normas espirituales por lo cual el hombre iba a conocer el mundo espiritual, amén. No satánico, sino espiritual, amén. Espiritual bueno. Entonces Jesucristo decía, o aquí dice el escritor también de los Hechos, que les hablaba del reino de Dios, o sea que les hablaba de una forma espiritual que iba a regir la vida del ser humano, amén. Gloria sea al Señor. Dice, y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautiza con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días.
Ahora, hermanos, ¿alguien sabe qué significaba el bautismo de Juan? Hermana Belén. Ajá. Porque aquí dice, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. No, el bautismo de Juan, no el Espíritu. Sí, pero ¿qué significa? Cuando muere el viejo hombre A ver, ¿alguien más? A ver, hermano José, ¿okay? Lo veo con ganas de opinar. ¿O alguien más voluntariamente? Bueno, te escuchamos. No, a ver, Lalo. No sé. Como simbolismo de limpieza en la vida del ser humano, porque, bueno, por ejemplo, aquí dice que sería bautizado con el Espíritu Santo, sería como el poder de Dios sobre la vida del ser humano. Entonces yo digo que es como un simbolismo de la limpieza de la vida del ser humano. Amén. Por ahí va, por ahí va. A ver, hermana Laura, que está hacia atrás. ¿No? Amén. Amén, hermanos. Concuerdan sus conceptos. Un concepto más sencillo es que el bautismo de Juan tipificaba una regeneración moral. Amén. Por eso, cuando dice que venían los escribas y los fariseos a Juan, pero no los veía regenerados, Juan les recriminaba y les decía: ¿quién es el Señor? A huir de la ira venidera. ¿Por qué? Porque sabemos que un alma no regenerada es un alma condenada. Amén. Entonces, el bautismo de Juan significa una regeneración y un testimonio que somos regenerados moralmente. Y el bautismo del Espíritu Santo tipifica y testifica una regeneración espiritual. Amén. Por eso se llevaban a cabo los dos bautismos. Y el hombre, el Hijo de Dios, necesita los dos tipos de bautismo. Tanto el moral, usted sabe, por eso dice el canto, ¿verdad? Que ya para mí el mundo se murió. ¿Cómo basta? Ya tiene rato que no. Soy bautizado como manda el Salvador. Lo que dice la otra frase. Y para mí el mundo se acabó, ¿verdad? Porque el bautismo en agua, como dice y me dijeron, o como dice en Romanos capítulo 6, el hombre tipifica que muere para el mundo y vive para Dios, pero en el sentido moral. En ese sentido moral, después viene la promesa del bautismo espiritual. Por eso aquí el escritor de los Hechos nos relata y nos dice, ¿verdad?, que antes de que estos hombres empezaran su ministerio, les dijo: no, espérense, porque es cierto, Juan, en el bautismo de Juan, ustedes ya dieron frutos dignos de arrepentimiento, o sea, regenerados, ya están regenerados, ya están, Jesucristo los escogió, Jesucristo ya está trabajando en sus vidas, pero ahora necesitan otro bautismo más poderoso, que es el poder de lo alto. Amén. Que es el que capacita al hombre verdaderamente para desistir
los embates del enemigo. Y más adelante, por ejemplo, ya en el capítulo 2, pues vamos a ir estudiando más, amén, acerca de este concepto. Y ahora aquí hay algo bien importante. Y lo que enseñábamos, o lo que analizaba, ¿por qué cuando al hombre se le habla de un crecimiento espiritual, de un nivel espiritual alto para ver cosas grandes, para ver un mover especial de Dios, ¿por qué como que evade ese reto y busca mejor como que lo humano? Como que una parte humana para poder ser espiritual. Ahora, ¿por qué les digo este concepto? Porque recuerden que aquí podemos leer que les estaba hablando de que iban a ser investidos llenos del poder de lo alto. Que ahora Cristo ya no estaba en cuerpo y carne, pero que ahora desde los cielos, que donde estaba Jesús, desde ahí iba a mandar su poder y los iba a investir tremendamente. Y entonces, dice el versículo 6, entonces los que habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Miren, hermanos, como dicen, aún todavía nos falta ser espirituales y ya queremos ser teólogos. Aún no entendemos las cosas sencillas espirituales y queremos ver quizás ya más adelante. Yo creo, hermanos, que en este capítulo sí, como unos dicen, unos comentaristas dicen que los apóstoles se equivocaron al hacer esta pregunta. Otros dicen que no. Ahora, los que dicen que se equivocaron en esta pregunta es porque a ellos solamente los que les importaba era pues que verdaderamente volvieran a ser ese pueblo escogido por Dios. Que verdaderamente ellos tuvieran esa convicción de que Jesucristo había sido el Mesías, había sido ese hombre que los iba a libertar y que iba a hacer todo por medio del pueblo de Israel. Pero hermanos, podemos ver aquí de igual forma que ese no era el propósito, ese aún no era el tiempo, porque aún aquí podemos ver la respuesta que dice, y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta lo último de la tierra. Y es lo que hablábamos el otro día con mi hermano. Muchas veces, por ejemplo, el gran dilema, ¿se pierde o no se pierde la salvación? Es un gran dilema. Hermanos, que personas no maduras pueden caminar en los pensamientos. Hay, por ejemplo, muchos dicen que si los dones están activos, otro dilema. Dicen, hermanos, por ejemplo, que otro dilema es verdaderamente cómo es el mover del Espíritu Santo. Y así sucesivamente. Pero hermanos, verdaderamente para entender la palabra de Dios y entender exactamente el propósito de Dios, es solamente, o hay solamente una clave. Y la clave es buscar la llenura del Espíritu Santo, la quien discernirá toda duda y nos testificará exactamente el camino que tenemos que andar. Hermanos, porque aquí, miren, bien pudo ponerse ¿cómo se dice? Aquí a debatir, pero no. Por la boca de Jesús, aquí podemos ver este escrito que dice, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero aquí viene lo bueno. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén,
en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ahora que hay un principio que verdaderamente muchas veces hemos perdido: buscar el poder y la llenura del Espíritu Santo. Mayormente en estos tiempos, mayormente con estas situaciones que estamos viviendo, mayormente, hermanos, cuando se da la desagradable noticia que el recinto estará cerrado. Lo que quizás nos enfocamos es en lo humano, en lo terrenal, pero muchas veces descuidamos verdaderamente la relación personal con el Espíritu Santo de Dios. Amén. Gloria sea al Señor. Pero hermanos, verdaderamente espero que con todos con este estudio, que todo esto, hermano, nos ayude a una vez más a retomar esa visión, retomar esa fuerza, esa fortaleza. Mira, hermano, aunque ahorita quizás seamos 10 personas, quizás seamos 15, pero mire, una vez un gran predicador, no recuerdo, no sé si fue Juan Hus o otro hombre, pero fue un predicador de esos que estremeció el mundo, que él decía: Señor, solamente dame un hombre que busque el poder de lo alto. Señor, solamente te pido un hombre que busque tu presencia, y con él haremos temblar el mundo. Hermanos, muchas veces nos hemos enfocado quizás al nivel numérico. Quizás nos hemos enfocado, hermanos, al crecimiento de la iglesia. Pero ¿de qué forma, hermanos, o qué calidad de crecimiento estamos causando? ¿O qué calidad, o qué nivel, como decía en la introducción? Una de las evidencias de esta iglesia, del libro de los Hechos, es que siempre la iglesia que empezó en el libro de los Hechos operaba en un nivel espiritual sumamente alto. Hermanos, si ustedes y yo verdaderamente nos negamos a nosotros mismos y buscamos ese nivel que Dios demanda para ser usados, cosas grandes veremos. Créanmelo, hermano, cosas grandes veremos, porque así como estuvo Jesús por medio de su Santo Espíritu en este lapso de 30 años con su iglesia, aún sigue estando en este tiempo con cada uno de nosotros. Por eso, hermanos, no hemos sido destruidos. Por eso el enemigo, aunque ha intentado, no nos ha apartado de sus caminos. ¿Sabe por qué? Porque la misericordia de Dios aún está con nosotros. ¿Cuánto lo creen? Hermanos, si por nosotros fuera, quién sabe dónde anduviéramos. Gloria sea al Señor. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos forzado, y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas. Estos hermanos, aquí cuando hablan de dos varones con vestiduras blancas, habla de dos ángeles, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como lo habéis visto ir al cielo. La segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos alegan por eso? Así que, hermanos, muchas veces, aunque haya señales, luego se forman figuras en el cielo. No sé si usted ha visto que muchas veces pueden tomar figuras de una cruz, por ejemplo, una nube en forma de una cruz. O muchas veces, así como los escultores han pintado a un Jesús crucificado con su corona, en ocasiones, así a una nube ha tomado esa forma. Déjeme decirle que bíblicamente todo eso no nos dice a nosotros como iglesia nada. Amén. Verdaderamente, hermanos, no tenemos que confiar en lo que podamos ver en el cielo. Lo que sí podemos tener 100% seguro, que del cielo bajará una vez más nuestro Salvador llamado Jesús de Nazaret. Amén. Gloria sea al Señor. Ya ve que muchas veces, ¿verdad?,
denominaciones que están surgiendo. Agarran ciertas cosas de que tienen que mirar al cielo, están ciertas. No, hermanos, ya lo que está escrito y ya lo que dijo Jesús está plasmado en la bendita palabra de Dios. Amén. Ahora, hermanos, levantar las manos hacia el cielo, eso significa otra cosa. Amén. Pero después lo vamos a ver. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Gloria sea al Señor. Dice el 13: y entrados subieron al aposento alto donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermanos de Jacob. Todos estos perseveraban unánimes en oración y luego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Capítulo 14 encontramos un principio que verdaderamente forma el carácter de un seguidor de Cristo. Amén. Y es perseverar en una oración continua. No sé si se acuerda de la prédica del domingo. Decía el salmista en ese momento trágico, en ese momento de soledad, de persecución, de miedo, de temor, porque en el versículo 1 aún no había sanado su corazón. Pero él exclamaba y decía: bendeciré a Jehová en todo tiempo. Amén. Su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma. Hermanos, y yo sé que hay momentos difíciles. Yo los he pasado. Usted los ha pasado. Hay momentos, hermanos, donde quizás llevar a cabo un ruego intenso delante de Dios cueste trabajo. Pero alguien ponía en una ventana: cuando no tengas ganas de orar, ora aunque sin ganas, que después saldrán. ¿Por qué, hermanos? Porque verdaderamente la oración es lo que fortalece la vida espiritual del hombre. Hermanos, la oración es el ejercicio vital, como para el agua, el agua para los peces, como el sol para las plantas. Hermanos, si nosotros queremos ser una iglesia, hermanos, que caigamos en la desgracia, pues solamente dejemos de orar. Solamente descuidemos nuestra forma de oración, hermanos, y seguro está el fracaso espiritual. Segurito, hermanos. Pero bendito sea Dios, hermanos, que aún, quizás no estemos al 100, pero aún hay ganas de orar. Amén. ¿Cuántos lo creen? Dice: perseveraban unánimes en oración y luego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Gloria sea al Señor. Ahora, este ruego era para la llenura del Espíritu Santo. Amén. Aún ahí todavía no empezaba la persecución. 15 dice: en aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número, y dijo: varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús, y era contado como nosotros y tenía parte en ese ministerio. Este pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo, y cayendo de cabeza se reventó por la mitad, y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Acedalma, que quiere decir campo de sangre. Porque escrito está en el libro de los Salmos: sea hecha desierta su habitación, y no haya quien more en ella, y tome otros oficios.
Es necesario pues que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y señalando a dos, a José llamado Barsabás, que tenía por nombre Justo, y a Matías. Y aquí el 24, a donde quiero llegar. Y orando dijeron: tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuáles de estos dos has escogido, para que tome la parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión, para irse a su propio lugar. Y le echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. ¿Alguien, hermanos, que me hable del apóstol Matías? ¿Qué sabe del apóstol Matías? ¿Alguien, hermanos? Los estudiosos. ¿Alguien que me hable del apóstol Matías? Gloria a Dios. No, hermanos, no hay ningún registro del apóstol Matías más que este. Ahora la gran pregunta es: ¿esa elección fue espiritual o fue terrenal? ¿Usted qué piensa? No, porque usaron una técnica donde se usaba el urín y tumino. ¿Cómo es tumino? Ajá, usaron esa técnica. A eso le llamaban. Pero fue, o sea, como un volado, digamos. A ver. Porque era una bola. Bueno, se cree que esa técnica solamente la usaban los sacerdotes en el Antiguo Testamento. Eran dos piedras preciosas que tenían hechas de diamante, que se usaban, por ejemplo, cuando Samuel consultó a Jehová para ir a la guerra. Dice que también consultó a Jehová. Entonces, cuando se usa ese vocablo, quiere decir que el sacerdote echaba el urín y el tumín. Y dice que al caer en el altar, donde alumbraba el sol caía en claro, quería decir que sí. Y si cayó así que lo oscuro, quería decir que no. Ahora, lo que Pedro quiso hacer, conociendo esa técnica, quiso echar de esa misma manera suertes en esta ocasión. Pero quizá fue la carne, porque ese ministerio solamente le correspondía a los sacerdotes. Y Pedro no era sacerdote. Entonces, por eso se cree que ahí fue donde estuvo el error. Amén. Esa es una teoría, se puede decir. Amén. ¿Alguien más? A ver, oveja, háblame del apóstol Matías. A ver, Rosa, ¿tienes algo, comentario, algo? Anaí. Acerca de este apóstol, lo único que yo sabía era eso, que él había sido elegido para hacer la duda. Areli. No, nada. Nothing English, dicen los caballos. Amén, hermanos. Eso es algo que sí tuve que leer un poquito y escudriñar y más que nada analizar. ¿Verdad? Dice la historia que este hombre Matías sí fue un hombre piadoso, un hombre temeroso de Dios, un hombre que sí anduvo con Jesús y lo conoció personalmente, pero que no fue llamado al apostolado. Que este lugar lo tenía que ocupar Pablo. Como dice, recuerden, hermanos, que no hay una teología sólida, ¿eh? Que diga, no, y esto es 100% seguro. No, hay varias teologías, pero esta teología o estos comentarios sí encajan con una verdad bíblica, porque no se ve ninguna acción de este hombre. Ahora, este fue un pensamiento de Pedro. Como dice, Pedro conocía toda la cultura judía, conocía, hermanos, todos los ritos judíos. Entonces él quería
todavía transportar los ritos judíos del Antiguo Testamento al tiempo de la gracia. Y esto nos enseña que podemos hacer cosas buenas, pero no correctas. Amén. ¿Era bueno sus intenciones de Pedro? Claro. Se sentían incompletos. Se sentían que tenían que reemplazar al traicionero. Pero el método no fue el correcto. Quizás su pronta decisión pues los llevó a no tener éxito en ese ministerio. Porque, como les digo, no habla en ninguna parte de la Biblia de este hombre, más que en este versículo. Ahora, hermanos, esto nos enseña que antes de cualquier decisión sumamente importante en nuestra vida, si es necesario corroborar, ratificar cuál es la voluntad de Dios. Usted puede hacer muchas cosas buenas, pero si no está en la voluntad de Dios, esos planes y esos proyectos, hermanos, no será de bendición. No le va a traer ningún fruto, quizás ni para bien ni para mal. Va a estar en un punto medio que ni va a avanzar ni va a retroceder. Como aquí Matías quedó incógnito. Dicen, fue salvo, era un buen hijo de Dios, pero no lo llamó para el apostolado. Fue de los que anduvo siguiendo el ministerio de Jesús, pero quizás no tenía esa habilidad para predicar, o quizás le faltaba a un carácter. Y es lo que dicen. Por eso es necesario que ustedes y yo verdaderamente tengamos una relación especial con el Espíritu Santo. Porque dicen, esta decisión que tomó Pedro era porque aún todavía no era investido del Espíritu Santo de Dios. Aún no tenía esa claridad espiritual como para que verdaderamente tomara una dirección por el camino correcto. Así que, hermanos, es necesario que analicemos cada día nuestra vida, nuestro caminar con Dios, y que verdaderamente veamos que no hay camino exitoso sino conocer la voluntad de Dios. No hay camino verdaderamente donde uno vea la mano de Dios sino bajo la voluntad de Dios. Por eso, hermanos, hay una frase que dice: el hombre que conoce la voluntad de Dios es un hombre exitoso. No hablando quizás nada más en el ámbito terrenal, sino esta voluntad bendice en cualquier ámbito aquí en la tierra. Amén. Así que, hermanos, bueno, pues solamente fue una embarradita, porque igual si agarráramos versículo por versículo en su profundidad, no, hombre, pues nos tardaríamos 5 años nomás con el libro de los Hechos. Pero vamos a sacar, hermanos, los acontecimientos más sobresalientes, o los que nos vayan indicando el Espíritu de Dios, y bueno, pues vamos a enseñarlos aquí en la iglesia, y de igual forma, hermanos, creemos que será de gran bendición. Amén. Gloria sea al Señor. Así que terminamos el capítulo 1 del libro de los Hechos, y dentro de 15 días estaremos viendo el capítulo 2. Ahora, una gran recomendación: leamos la palabra de Dios, leamos para que así vayamos viendo puntos que nos causen alguna incógnita. Por ejemplo, yo no, hasta ahorita, pues no sabía sobre Matías y Pedro y todo eso. Fue algo que aprendí hoy con este estudio. Yo dije, chirriones, de veras, como que de veras Matías ni sus luces en todo el Nuevo Testamento. Y cositas así, hermanos. Por ejemplo,
que en los 4 sucesos con que finalizan los evangelios, en la prominencia de Dios está plasmado solamente en el capítulo 1 del libro de los Hechos. Y así sucesivamente, hermanos, podemos ver grandes verdades en la palabra de Dios. Amén. Así que, hermano, yo le invito, le exhorto, como le digo, que esto nos va a llevar a crecer espiritualmente y a tener un carácter sólido, que lo cual nos va a llevar a que Dios use nuestra vida. Amén. Vamos a ponernos sobre vuestros pies. Vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios. Y bueno, hermanos, mire, son las